y en un segundo ella estará con nosotros. Déjenme ver, sí. Así es. Les voy a decir un poquito de qué se trata y quién es. El tema, como ustedes ya saben, es personalidad y autocuidado de psicoterapeutas cognitivos conductuales. Es esta ponencia de la doctora Carolina Santillán Torres, pues es una ponencia muy importante porque pues está dirigida hacia la comunidad de SciTech. Ustedes que son actualmente nuestros colegas que están tomando nuestros diplomados y también algunos colegas que de otros diplomados anteriores, porque nos parece que es muy importante. Les voy a decir un poquito quién es la doctora Carolina, ahorita que ya esté con nosotros. La doctora Carolina, ella actualmente es profesora asociada de tiempo completo de la carrera de psicología. Ella está en el área de desarrollo y educación supervisora académica del programa Crisis, Emergencia y Atención al Suicidio. Obviamente, ella pues está dentro de un programa que se llama PAPIMES, son los famosos PAPIMES, que es atención psicológica para casos de emergencia, coordinadora del curso de trastornos de ansiedad en la infancia y, por supuesto, ella actualmente como profesora de la carrera de psicología dentro del área de desarrollo y educación en la FES Iztacala. También es supervisora académica del programa Crisis, Emergencia y Atención al Suicidio, que es conocido como CREAS en Iztacala, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ellos, como les había dicho, tienen un programa, la doctora en especial, tienen un programa muy bonito que se llama Guardianes, que precisamente trabaja pues para la prevención del suicidio, ¿no? Pero en esta ocasión, pues la doctora Carolina, ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, pues nos va a hablar precisamente de, el tema se llama personalidad y autocuidado de psicoterapeutas cognitivos conductuales. Es decir, que nosotros recuerden que pues somos personas que estamos para apoyar, acompañar y pues de alguna manera pues ayudar a las personas para que precisamente las características que tienen con respecto pues a alguna situación pues psicológica, pues nosotros podamos ayudarles para que ellos pues tengan una mejor forma de vivir con características pues más adecuadas, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, insisto, recuerden, es una terapia que efectivamente ayuda mucho, es una navaja suiza, trabaja con muchas cuestiones y además tiene una metodología de investigación, es una metodología que está probada una y otra vez por todos lados, ¿de acuerdo? Esto significa que pues están ustedes dentro de una terapia psicológica muy, muy efectiva. Y bueno, pues para ello, pues nos va a hacer favor la querida y estimada doctora Carolina Santillán, que ya está aquí con nosotros en el chat, pues precisamente pues para poder hablar con respecto a este tema que nos parece muy importante, porque si ustedes no están bien, pues obviamente pues no podríamos trabajar perfectamente, ¿no? Y bueno, pues la idea es que también tengamos un autocuidado, que nosotros mismos pues aprendamos también a ver qué situaciones se pueden presentar y cómo podemos mejorarlas, ¿de acuerdo? Vamos a darle unos segunditos a nuestra querida doctora Carolina, ya está ahí, y bueno, pues enseguida pues comenzaremos. Buenas noches, doctora Carolina, ¿cómo está usted? Bien, buenas noches, muchas gracias por Bueno, invitarme. hombre, pues ya leímos aquí su currículum y bueno, pues entonces todos nosotros estamos con usted y estamos atentos. Así es que cuando usted guste, pues adelante. Ya al final, bueno, como es sabido, aquí los chicos mandarán sus preguntas aquí en el WhatsApp y ya, si me permite, yo le leo las preguntas que haya y si usted quiere, si nos hace favor, nos las contesta, ¿no? ¿Te Súper. parece bien, doctora? Sí. Adelante, doctora Carolina. Les presento a los muchachos de Psicología Tecnológica, los psicoterapeutas, y bueno, pues nuestro tema, personalidad y autocuidado de psicoterapeutas cognitivo-conductuales. Gracias, doctora, por su presencia. Muy bien. Se supone que ahí se ve, ¿verdad? La presentación. Si le muevo, ahí se ve. Sí, ya está. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Siempre para mí es una experiencia interesante poder acercarme a grupos de personas que comparten características conmigo. Yo platicaba un poco con David alrededor de qué nos distingue a las personas que estamos interesadas o que nos causa curiosidad o invertimos cierta cantidad de nuestro presupuesto en estarnos preparando. Entonces, pues intentaré en este ratito que vamos a estar juntas y juntos, pues platicarles un poco sobre la experiencia que yo tengo y una idea que surgió a partir de una investigación que hicimos recientemente con estudiantes en la FES Iztacala sobre la personalidad. Y lo primero que tengo que decir
Yo soy fan de la Asociación Americana de Psicología, especialmente de la División de Educación Continua, y el director de esta área, que se llama Greg Neymeyer, siempre empieza los cursos, y ahora los que han tenido oportunidad de leer artículos recientes de todas las revistas que edita la APA, hubo un pequeño cambio en donde hay que hacer una declaración de intereses en cada investigación. Entonces, pues yo lo que tengo que decirles es que lo que voy a decir los próximos 45 minutos no es la verdad absoluta, ni siquiera se acerca a eso. Es un intento de compartirles lo que yo he leído y lo que yo he aprendido con la práctica clínica, 20 años de mi vida, y siempre va a estar sesgado con lo que soy yo. Yo soy una mujer, mamá de 2 hijos, clase mediera, blanca, he tenido una cantidad de privilegios, y que entonces todo lo que yo voy a decir aquí, pues habrá que pues escucharlo cuidadosamente, pero de ninguna manera es, mi hermano dice, la neta condensada, ¿no? No es, ni hay un amigo profesor que dice, no es la verdad revelada, solamente es una mirada, probablemente miope en algunas cosas, en otras cosas espero que les dé algunas ideas, pero eh, nada más hasta ahí. Y les digo, siempre con esta dificultad para ser objetiva porque es muy complicado. Entonces, la charla la nombramos así, personalidad de autocuidado, y surge a partir, les decía yo, de que nosotros tenemos, para los que no me conocen, tenemos un programa muy bonito que empezó en el 2013, que se llama Crisis, Emergencias, Atención al Suicidio, en la FES Iztacala de la UNAM, que es una facultad que tiene más o menos como 17,000 estudiantes. Entonces, estos estudiantes son de 7 carreras: psicología, medicina, enfermería, odontología, biología y ecología. Entonces, a nosotros nos toca atender las emergencias psicológicas principalmente relacionadas con suicidio en particular, y algunas cuestiones de ansiedad y del espectro estrés y trauma. Pero conforme pasan los años hemos intentado conocer a los estudiantes que solicitan los servicios de atención psicológica, tener un perfil, y yo un proyecto personal que tengo es intentar construir el perfil de una persona mexicana que empieza a pensar en el suicidio, porque pues mi formación, verán más adelante que es limitada, lo cognitivo-conductual es una perspectiva individual, anglosajona, en fin, y empezó a llamar mi atención que empezaban a llegar estudiantes que se parecían en estilo, rasgo o en patrones muy consistentes de comportarse, en donde yo ya sabía que eran los estudiantes que después de los que lograron entrar a Ciudad Universitaria, la FES Iztacala para, por ejemplo, las carreras de medicina, enfermería y odontología, son los puntajes más altos de todo el bachillerato universitario, que es el CCH. Entonces, todos esas jóvenes y esos jóvenes que llegan a la FES Iztacala son los alumnos que más alto promedio tienen del CCH, porque pues estas carreras así lo exigen, no así psicología. Y cuando nosotros mandábamos un mail, o seguimos mandando muchos mails para agendar una primera sesión, los estudiantes nos dicen que tienen horarios muy restringidos porque tienen muchísima tarea, porque dejan de descansar, de divertirse, todo se convierte en estudiar, porque depende de su promedio el hospital al que les van a asignar, el grupo al que pueden acceder. Entonces, el promedio marca la trayectoria educativa en gran medida desde la preparatoria. Y entonces, leyendo un poco sobre la personalidad, quisimos poner a prueba una hipótesis de si será que se comparte algunos rasgos en estas carreras. Investigación que ya se ha hecho en otras universidades, en otras trincheras como la organizacional, por ejemplo.
y encontramos datos muy interesantes. Y después lo que intentamos hacer, y que ustedes nos hicieron favor de apoyarnos, es probar esa hipótesis, pero en una muestra muy pequeñita de psicólogos que se caracterizan porque, les decía yo, toman cursos, sacan de sus bolsillos cierta cantidad que podrían gastarse o que otros colegas no invierten en eso, y de qué manera el ser con, el tener estilo, rasgo o un patrón consistente de comportarse, nos pone en una posición más o menos vulnerable cuando nos dedicamos a la psicoterapia, cuando ponemos nuestras emociones a disposición de los demás, cuando escuchamos todos los días, eh, o hablo por la mitad de mi trabajo que es en la universidad, eh, personas que tienen grandes dificultades en un contexto de pobreza y de desigualdad. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y de qué manera nuestra personalidad tendría que cada uno de nosotros reflexionar sobre de qué me tengo que cuidar. A veces me paso de que tengo estas conductas sobredesarrolladas y luego tengo estas conductas infradesarrolladas. Pero antes de ir al meollo del asunto, voy a hacer un recuento histórico muy breve sobre el estudio de la personalidad. Algunos de ustedes ya tendrán muchas pistas, va a ser nada más informativo para poder desmenuzar muy bien el meollo del asunto. Entonces, la personalidad la estudia la Organización Mundial de la Salud, para la cual tiene una serie de criterios diagnósticos que se llama la CIE, que ahorita me parece que vamos en la 11, y también pues este libro para DSM para psiquiatría, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que tiene toda una historia y que la personalidad o las formas de ser, que es diferente a los trastornos mentales. Los trastornos mentales tienen una base biológica, primero que todo, responden en casos moderados y graves al medicamento, a diferencia de la personalidad, que esa se va formando y toma tiempo, hasta los 20 y pocos se consolida, y que no responde al tratamiento farmacológico solamente, que responde a la psicoterapia, pero que no cambia mucho, mucho que digamos. Entonces, pues en la historia de la literatura, eh, estamos actualmente en el DSM-5 y hay maneras de evaluar la personalidad. El instrumento más famoso en países de habla inglesa es el SKID, que es una entrevista muy detallada y muy completa, en donde podemos ahí estar revisando pregunta por pregunta. También aquí les puse a mí me gusta mucho este autor, que es, además tienen que saber que estamos en una época maravillosa en donde podemos seguir a los autores porque están vivos, porque siguen muy productivos, porque tienen muchísimas cosas en YouTube. Y entonces Mark Zimmerman es un psiquiatra que se ha dedicado toda la vida a hacer evaluación de la personalidad. Es ese libro chiquitín que está ahí. Y luego les puse 2 libros que son los que conducen un poco las ideas que voy a vertir por acá, que son Aaron Beck, su hija Judith Beck, y un dibujito ahí pequeñito, una imagen pequeñita de una escala que se llama PBQ, que es la que ustedes nos hicieron favor de responder. Entonces, la personalidad, pues, es un constructo, pero se puede intentar bajar, traducir o aterrizar a una cuestión que sea medible, que sea verificable, que sea cuantificable a través de preguntas. Este instrumento que ustedes contestaron es el que nosotros hemos aplicado, que está validado en población mexicana, en la FES Iztacala con una muestra representativa, y nosotros ya lo hemos aplicado un poquito más de 800 veces. Entonces, hemos comprobado que es un instrumento válido, confiable, que es sólido. Y acá les puse una breve historia. Entonces, quizá lo que voy a hacer es que, si me lo permite David, a través de él les mando las diapositivas para quien quiera revisar las imágenes con mayor detenimiento. Es la historia de los trastornos de la personalidad con base al DSM, que si ustedes se fijan, pues ha cambiado un poquito, pero parece ser que desde que fue el primer DSM en los 50, digamos, pues ya había ahí planteamientos sobre que hay un grupo de personas que van a tener maneras de comportarse, y esa descripción se ha mantenido a lo largo del tiempo, excepto para algunos trastornos que se han ido eliminando. En la última versión se eliminó
el trastorno pasivo-agresivo. Y hay ahora una preocupación si deberían de seguir existiendo los trastornos de personalidad, que son una descripción categórica, que se parece un poco, si me lo permiten, al horóscopo, Piscis, ¿no? Cáncer. Y tendríamos que migrar a una explicación más dimensional, pero esa fue una gran pelea a puerta cerrada y vamos a ver el DSM-6 si logra que se desaparezcan los trastornos de la personalidad o se queden. Los trastornos de la personalidad están organizados en 3 grandes grupos que se llaman clústeres. Entonces, aquí tenemos en 2 columnas, a la izquierda el DSM y a la derecha la CIE o la ICD en inglés. Todavía yo aquí metí la versión 4, porque es una imagen antigua, solo para explicarles que tenemos el primer grupo, el clúster A, se llaman los rasgos de los extraños. Entonces, hay un grupo de personas que en México, además, la cultura nos permite que de pronto andemos por la libre con pensamientos que son poco usuales, explicaciones que no obedecen tanto a la lógica. Entonces hay personas que suelen percibir cosas que los demás interpretaríamos como que son azarosas, pero ellas les atribuyen, por ejemplo, intenciones de daño, intenciones de que alguien quiere hacer un complot contra mí, sin perder contacto con la realidad, pero sí que los demás me envidian, me persiguen, no les gusta, me vigilan un poquillo. La conducta de los demás se explica mejor a través de que hay intenciones, ¿no? Y tengo que estar muy vigilante porque ya ves cómo es la gente, dirían estas personas. Luego tenemos la personalidad esquizoide, en donde suelen ser personas que tienen muy poco interés y contacto con las demás personas, tienen mucho aislamiento. Y luego el grupo de personas que tienen este trastorno o rasgos de la personalidad esquizotípicos, en donde les decía yo, ahí podrían caer muy bien estas personas que pues toman muchos cursos sobre la abundancia, cursos sobre, hay una delgadita línea entre budismo, vegetarianismo, magia, les decía yo, horóscopos, constelaciones. Entonces, dentro incluso de la psicología, hay personas que de pronto empiezan a coquetear sin perder contacto con la realidad, pero sí atribuir explicaciones a los fenómenos que no tienen mucha evidencia empírica. El clúster B es denominado el clúster de los impulsivos o las impulsivas. Entonces, se caracterizan porque hacen cosas sin pensar, y entonces ahí tenemos a personalidad antisocial, que es esta personalidad que suele ser cruel, que tiene callo emocional, que rompe las reglas, la personalidad límite, que ha sido muy estudiada, pues que se caracteriza por desregulación e inestabilidad del autoconcepto y las relaciones interpersonales idealizadas y luego devaluadas. La personalidad histriónica, que quiere recibir mucha atención, y la personalidad narcisista, en donde lo que a ella le interesa es lo más importante. Y por último, tenemos el clúster C. Es mi favorito porque yo, además de estudiar en la Universidad Suicidio, al que realmente a mí me gusta es el espectro ansioso, trauma y el obsesivo. Entonces, pues una personalidad ansiosa puede tener algo de estos tres trastornos, ser evitativa. Entonces, una persona que es ansiosa suele subestimar sus capacidades para tolerar el malestar, suele tener baja tolerancia al riesgo y evita, pues, que es la instrucción básica de miedo. Aléjate de la tarántula, de la jeringa, de las alturas, de los lugares muy altos si es septiembre, en fin. La personalidad dependiente, en donde otra vez es una persona ansiosa que no confía en sus habilidades, que idealiza las habilidades de los demás y que siempre tiene que estar pegada a alguien que le resuelva las cosas porque no confía, ¿no?, en sus capacidades. Y por último, la personalidad obsesiva. Es esta personalidad que es muy controladora, que es muy rígida,
que se sabe responsable, pero es fastidiosa, que supervisa a los demás, que castiga, que toma siempre el lugar donde no delega, porque también desconfía que las cosas vayan a ser un desastre. Entonces, la personalidad como la conducta humana siempre tiene estas precursores, digamos. Para que el gen se exprese hace falta que haya elementos de la crianza. No tenemos todavía, decía yo, solo para los trastornos mentales, marcadores biológicos o estudios que nos puedan realmente comprobar que hay una estructura diferente de un cerebro que tiene un trastorno del que no lo tiene, pero yo creo que es porque no tenemos que medir solamente la cuestión anatómica, sino que también la manera en cómo se transmite y se almacena la información probablemente sea la clave. Pero siempre hay un componente que explica la personalidad, que es en qué familia te echó la cigüeña, cuáles eran las características de esa familia, en qué orden naciste, si primero, si segundo, si tercero, cuántos, el contexto en el que estaba esa familia, el factor biológico, el medio ambiente al que estuviste expuesta, es muy importante la escuela o la colonia en donde tú estuviste, el trabajo en el que te encuentras, en fin, y pues todos los eventos estresantes que hay una autora que se llama Ann Masten, que es la que mejor me gusta cómo explica que el estrés es como una vacuna de las viejitas que te ponían un poquito del bichito en la sangre y tu cuerpo aprendía a reconocer ese bichito para cuando llegara a lo grande, digamos, ¿no? Entonces Ann Masten, que tiene además un curso hermosísimo en Coursera sobre resiliencia en niños, pues ella explica que bajas dosis de estrés en la infancia suelen ser la combinación óptima para que puedas desarrollar tolerancia a la frustración, resiliencia, confianza, seguridad, en fin, y que personas que sufren demasiados eventos altamente estresantes o potencialmente traumáticos van a tener mayor vulnerabilidad de desarrollar alguna cuestión de la personalidad inclusive. Entonces, pues dos grandes estudiosos de la personalidad, pues es el modelo psicodinámico, que ya hablaba como de unos lentes en donde el psicoanálisis afirma que todos los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, el trauma, el consumo de sustancias, no se puede analizar sin tener presente la personalidad de las personas, porque no se expresa igual la depresión en una persona que es más dependiente, en otra que es más antisocial, y recupera Freud este término que se usaba, bueno, se sigue usando en la biología, en donde pues, las rosas tienen tiene espinas el rosal, dice una canción muy famosa mexicana, y el rosal pues tiene unas espinas para defenderse y muchas plantas, muchos animales, eh, si no tuvieran esa particularidad, no podrían vivir o sería mucho más difícil la supervivencia. Entonces, cuando ustedes leen la formulación cognitiva que hace Aaron Beck y los demás autores desde el 87, más o menos fue la primera versión de ese libro rojo, no es muy diferente de la psicodinámica. Es decir, Aaron Beck afirma que las personas, con base a la familia donde estuvieron, la escuela, la comunidad, pues, y la cuestión hereditaria, tuvieron que aprender o llegaron a cierto número de conclusiones, patrones de conducta, estilos de comportarse, y son más proclives pues a ser evitativos, a ser esquizoides, a ser impulsivos, pensemos en la cuestión límite, en fin, pero desmenuza un poquito más pues la cognición, ¿no? Entonces, ya se ha estudiado, este es un estudio no tan antiguo, cómo se distribuyen los trastornos de la personalidad, cuáles son más frecuentes que otros. Entonces, ya se sabe que el trastorno de la personalidad más frecuente, pues es en el que los que estamos tomando entrenamiento eh, o cursos de educación continua, pues tal vez nos encanta estudiar el trastorno, voy a pensar, esquizoide de la personalidad, pero tal vez no va a ser el más frecuente. Entonces, solamente por colores, los más frecuentes suelen ser
los del clúster C, los ansiosos. Y si ustedes además lo correlacionan cuando, no sé, si tenemos las cifras de epidemiología psiquiátrica en México, después del consumo de sustancias y de la depresión, los trastornos más frecuentes en población mexicana son los de ansiedad. Entonces, pues ya tenemos una pista. Si lo que más hay en México es trastornos, bueno, se supone que es una cifra que sí se distribuye a nivel mundial, en ese orden. En México y en el mundo son los trastornos de la ansiedad, y que además un gran grupo de personas que sufre de ansiedad va a tener todos los criterios diagnósticos para afirmar que tiene además un trastorno de la personalidad o tiene rasgos. Pues es la obligación capacitarnos porque son los que nos van a llegar a la consulta. Pero yo empecé un poco la charla diciéndoles que a mí me interesaba, si ya sabemos en población normal cómo se distribuyen, pues nosotras y nosotros somos parte de esa población normal o abierta o como le queramos llamar, y que si bien es cierto que el psicoanálisis habla de transferencia y contratransferencia, desde lo cognitivo, pues es ingenuo pensar, pues justo Greg Neymar decía, si es una persona y tiene cerebro, tiene personalidad. Y mi pregunta, cuando pensamos en esta charla, era, si es psicólogo y tiene cerebro y tiene personalidad, ¿de qué pie cojeará? Es decir, ¿en qué estilo o forma de ser o patrón que a veces puede ser muy desadaptativo, la mayoría de los psicólogos que suelen tomar cursos que son comprometidos, que son responsables, eh, estarán? Porque a mí me gusta afirmar, siempre recomiendo cuando se puede, una aplicación que se llama descargacultura.unam.mx y hay una colección que se llama Grandes Maestros. Y dentro de esa colección de grandes maestros hay una profesora de la Facultad de Filosofía que se llama Juliana González. Es una profesora emérita y habla sobre la naturaleza humana. Y entonces cuando empieza ella el curso de la naturaleza humana dice que pues no se puede no empezar el curso entrando por la puerta grande, que es hablando de los griegos y las griegas, ¿no? Y ella dice que cuando Grecia estaba en su esplendor, pues estaba el oráculo de Delfos. Y en el oráculo de Delfos había dos grandes verdades, que eran conócete a ti misma y nada en demasía. Entonces, después de hacer la investigación con nuestros estudiantes, después de estar estudiando la personalidad, de conocer estos datos, cuando pensamos en esta charla, y también un poco en el contexto de que justo el domingo fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y que tenemos ahora un grupo de postvención para psicólogos que han perdido a alguien que se ha quitado la vida, pensábamos, ¿de qué manera los psicólogos y las psicólogas tendrían que cuidarse a sí mismos, pero sabiendo qué estilo de personalidad tienen? Porque, pues, primero que nada somos humanas y después ya nos dedicamos a la psicoterapia, entre muchas otras cosas que hacemos, porque entonces el autocuidado puede estar mucho mejor dirigido a cuando nosotros logramos identificar, pues, de qué pies cojeamos. Entonces, por ahí va la introducción. Entonces, esta es una figura que en el libro de terapia cognitiva para retos, que es principalmente sobre trastornos de la personalidad, utiliza Judith Beck, y aquí le falta un cuadrito como una especie de Pac-Man, y yo además siempre le agrego aquí como que una nariz, como que un ojito, porque Judith Beck intenta explicar los trastornos de la personalidad como una forma de interpretar el mundo, y ella le llama a este modelo de procesamiento de la información. Entonces, con mucha imaginación, si esta persona tiene aquí un cerebro, ese cerebro, desde la perspectiva en la que yo fui formada, que es este modelo cognitivo-conductual, diría que todo el tiempo estamos procesando información, pero que no podemos, aunque quisiéramos, digamos, no podemos ser objetivos, porque nuestra perspectiva o visión de la realidad está distorsionada de alguna manera con base a si tenemos un poquito de rasgos del clúster A, del clúster B o del clúster C. Entonces, todo el tiempo hay información en el medio ambiente, pero, déjenme ver,
que hace. Entonces, todo el tiempo aquí hay información, pero esta información no le podemos poner atención a todo el tiempo. Solo le ponemos atención a lo que es congruente con nuestros esquemas centrales, que pues se construyeron la crianza, la herencia, el ambiente y el estrés. Entonces, el experimento que hicimos tuvo que ver con eso y tiene que ver con el planteamiento, yo creo que es fundamental de la terapia cognitivo-conductual, en donde se retoma esta frase estoica de que no son las cosas lo que atormentan a las personas, sino cómo las interpretan. Y esta es una hojita que yo siempre utilizo de Martin Seligman, que si ustedes ahí lo han podido escuchar o lo han podido leer, es un hombre que ha trabajado, bueno, fue presidente de la APA, uno de los artículos más citados de toda la historia de la psicología, es un artículo que se llama Psicología Positiva, que escribió junto con otro autor que habla sobre flow, y que hay un libro muy bonito que yo recomiendo mucho que se llama Niños Optimistas, en donde entrenan a los niños a, bueno, primero detectan si tienen un perfil más bien pesimista o más optimista, y entonces empiezan a trabajar. Y me gusta mucho este dibujito porque entonces vamos a pensar que pasa un problema, ve que al final de su vida, si ustedes lo buscan ahí en YouTube, hay una entrevista como de 2 horas, donde él ya tiene, yo creo que 90, hace como 10 años. Le reconoce que este cuadrito lo creó en realidad Albert Ellis. Entonces él dice, a ver, hay un evento activador, si ponemos 3 casos hipotéticos, a la persona 1, a la persona 2 y a la persona 3, pues se esperaría que no es el evento lo que hace que la primera persona, vamos a pensar que se pone súper feliz, la persona 2 se pone un poco feliz y la persona 3 dice, ay, esto de haberme sacado la lotería, no sé si está tan bueno porque ya tengo muchos más amigos de los que antes tenía, ahora mi familia anda muy cariñosa, entonces ya me estoy arrepintiendo, ¿no? Entonces el planteamiento básico es que nuestro trabajo como psicoterapeutas pues es indagar qué pasó por la mente de la persona cuando ocurrió este evento activador para poder explicar la conducta, la emoción y la reacción fisiológica. Entonces, la idea era o es intentar, cuando ustedes contestaron esta escala, conocer qué rasgos de la personalidad, aunque fue una muestra chiquita, son más frecuentes en el alumnado que hoy se conectó y que pudo contestar, y a partir de ahí construir un plan de autocuidado, porque no es lo mismo el autocuidado que tendría que tener el narcisista o la antisocial, en fin. Entonces, este es un cuadrito que ya cuando les mande las diapositivas por mail va a ser más sencillo, que es solamente digitalizamos, mecanografiamos más bien dicho, es una conceptualización cognitiva y viene ahí el perfil de las características y pongo en verde lo que se parece que esta sensación de vulnerabilidad es como un común denominador para de los 10 trastornos de ese entonces, para la mitad, y algunas pistas de lo que nuestro cerebro nos engaña. Y voy a terminar esta parte de la personalidad con esta imagen que me gusta mucho porque tengo como, yo creo que 2 años empleándola, tal vez la han visto, es una escala visual analógica de la imagen corporal. Entonces, normalmente cuando una persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria suele distorsionar, eh, si se ve al espejo, cuánto pesa, siendo que las personas que tienen anorexia o bulimia suelen eh, considerar que están mucho más a la derecha de lo que realmente están. Y de hecho, convencerlas de lo contrario es muy difícil, porque estos trastornos pues son de los más graves. Ahora hay un curso de trastornos mentales graves y son estos, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos de la conducta alimentaria y el espectro psicótico. Esos son de los más graves que hay. Entonces,
Puede ser que solo con psicoterapia, puede ser con medicamento y puede ser que nunca, una vez que debuta el trastorno, la persona se va a sentir como realmente es, que probablemente, inclusive cuando esté en un peso normal, pues tendría que más o menos percibirse por aquí. Pero su cerebro le va a seguir diciendo de por vida que la persona está hacia la derecha. Y tiene que aprender a vivir con eso y acostumbrarse a que su cerebro, aunque la persona se sienta así, su cerebro la engaña. Su cerebro va a seguir echando pensamientos y le va a pedir que haga cosas. Entonces, lo que hicimos fue que nos hicieron favor de contestar la escala, tratamos de encontrar a ver si había algún patrón mucho más frecuente en este grupo para poder entonces a partir de eso construir su plan de autocuidado. Entonces, hablaré muy brevemente del autocuidado. Entonces, ¿qué se ha dicho? Porque resulta de tal suerte que nosotros, los que hacemos psicoterapia, somos personas que probablemente nos interesó estudiar psicología porque parecía algo científico, porque nos sentíamos que teníamos capacidades para poder conectar con las demás personas o nos veíamos en algún trabajo en particular, ¿no? Pero parece ser que desde que llegamos a la carrera ya nos distinguen ciertas características. Sin embargo, tenemos un rol de alto desgaste porque tratamos con personas y porque muchos de nosotros, a partir de que estudiamos psicología, nos empezamos a volver estas figuras de rescate o estas figuras donde los demás se acercan con nosotros porque parece ser que tenemos un gran bagaje de conocimientos, que tenemos muchas habilidades, tenemos contactos a donde podemos referir, una gran habilidad de escucha, en fin. Cuando pues hacemos lo que podemos con la formación que tenemos, pero no necesariamente esta romantización de lo que somos está cercana a la realidad. Entonces, pues, ¿qué se ha estudiado? Que es muy importante que como profesionales de salud mental tengamos mucho cuidado en la cantidad de pacientes a los que atendemos, que nos aislemos porque no tenemos un trabajo en donde podemos platicarle a nuestras familias qué nos pasó todos los días, porque tenemos que resguardar datos personales. Eh, yo cuando veo a alguien por primera vez y les pregunto, ¿cómo estás? Y me contestan, pues más o menos, les digo, pues sí, porque en esta ventanilla no llega la gente cuando se siente bien. Yo casi siempre les digo que me toca conocer a las personas en el peor momento de su vida. Entonces, todo eso va sumando factores de riesgo para que tengamos un trabajo de mucho desgaste, de aislamiento, eh, de un cerebro que nunca uno acaba de comprender, de conocer, de poder predecir, en fin. Y entonces, pues en general ha habido una serie de recomendaciones que se hacen a partir déjenme paso a esta, del trabajo que tenemos. El primero es, pues, lo importante que resulta recibir supervisión. Y la supervisión tiene al menos dos efectos. La primera es, nosotros en el caso del CREAS, como atendemos conductas de muy alto riesgo, y nos ha llegado a pasar, este año nos pasó, que perdemos a un estudiante porque se quita la vida. Si alguien no está en un grupo de supervisión, porque me ha tocado, yo en mi consulta privada atiendo a muchos psicólogos y a muchas psicólogas, pues que les ha tocado también perder a una persona que atendían en su consultorio y que se queda una sensación individual de se me murió o se me mató mi paciente, ¿qué dejé de hacer? Pero lo que ocurre cuando alguien se supervisa es que, o lo que nosotros hemos retomado de un poco del libro de memorias de Marsha Linehan, es que ella dice que cuando se muere un paciente no se le muere a una persona, se le muere a todo el equipo, porque pues nosotros cargamos, como dice Aaron Beck en el libro de trastorno bipolar, eh, pianos muy pesados. Y entonces él explica a los pacientes, si tú sueltas el piano, ya no vienes a la psicoterapia, ya no te tomas tu medicamento, yo no puedo con ese piano. Y también si yo te cancelo, no trabajamos y solamente te escucho,
no me superviso, no me sigo capacitando, pues te suelto el piano y tú no puedes sola o solo con ese piano. Entonces, supervisarse es un oasis de conocimiento para que podamos seguir la metodología, para que podamos recibir retroalimentación, recomendaciones bibliográficas, inclusive técnicas muy particulares para el manejo de las personas a las que atendemos en la comunidad en la que estemos, pero sobre todo es un grupo de apoyo que nos sostiene por las características de nuestro trabajo. Porque yo les cuento, además, en los casos de muertes por suicidio, es muy complicado porque las psicólogas pueden tener, además de la pena, además de que su cerebro va a estar verificando, además de que va a tener culpa y responsabilidad, pues está muy preocupada por cómo va a ser evaluada por el resto del equipo. Está muy preocupada si digamos, los colegas o la disciplina podría pensar en, pues vamos a quitarle la cédula a esta persona porque, pues, no es buena, no es lo suficientemente buena, cuando en realidad es inevitable, no podemos salvar a todas las personas y tenemos que prepararnos para eso. Entonces, una estrategia de autocuidado, pues, es, no hay tantos grupos como quisiéramos, que ustedes tuvieran siempre un grupo de supervisión. Pero la otra gran verdad del oráculo de Delfos, decía yo, nada en demasía, podemos aprender. A mí Lourdes Seguilos me dio un consejo hace unos años sobre no veas más de 3 pacientes al día, ¿no? Esa era su indicación. Entonces, trato, pero no siempre me es posible. Eh, pero la segunda es conócete a ti misma. Entonces, ¿de qué manera los cuestionarios que nos hicieron favor de llenar, pues nos dan pistas de las características de ustedes y que si ustedes, así como evalúan a las personas a las que atienden, regresan a ustedes a conocerse, a desmenuzar qué tipo de, diría el modelo cognitivo, o esta tendencia o vulnerabilidad a verse a sí mismas, al mundo y a los demás, que es sesgada, pues les va a poder ayudar a construir esta tablita, que son las recomendaciones de autocuidado, que son específicas para personas que nos dedicamos a la psicoterapia, con mucho mayor fineza, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mandar estas recomendaciones para que ustedes las vayan revisando porque nos queda poco tiempo y pues lo más importante es compartirles los resultados. Entonces, yo quisiera, a ver, voy a dejar de compartir, porque tal vez ustedes tienen hipótesis sobre los que pudieron contestar el cuestionario, que tal vez conocen un poquito los trastornos de la personalidad, hagan sus apuestas. ¿Qué trastornos creen? No es que tengan el trastorno, puede que tenga alguien el trastorno, pero les digo, pueden ser rasgos, estilos, o sea, una pinceladita de el que quieran, ¿no? Si del clúster A, del B o el C, pero hagan sus apuestas. ¿Qué creen o qué rasgos creen que salieron más altos en las personas que nos hicieron favor de contestar el cuestionario? ¿Quién puede echarse una adivinanza? ¿Por quién puede apostar 5? Un pulparindo. Rasgos obsesivos. Muchas gracias. Aquí nos dice en el chat. Ok. Entonces, yo acá diría caliente, caliente, porque si ya sabemos que a nivel mundial el clúster C es el más taquillero, exacto, no tendría por qué no repetirse acá ese resultado. Y por el trabajo que tenemos, pues es mucho más fácil desesperanzarnos y sentir que es insoportable, que es interminable, que no hay nada que pueda hacer y nadie que me pueda ayudar. Entonces, pues los que nos hicieron favor, sí, de contestarnos en el chat, pues tienen toda la razón. Si bien necesitamos, y hay que ser muy cuidadosos, necesitamos una muestra representativa. Entonces, necesitaríamos, para poder tener un dato contundente, necesitaríamos al menos 3 personas por reactivo y como eran 126, pues no llegamos ni de cerca a una muestra representativa. Pero
yo comentaba con David y le decía, ¿no te parece que tenemos una hipótesis que tiene probabilidades de que se va a aceptar cuando un gran grupo de psicólogos y psicólogas no gasta un centavo en su vida, sale de la carrera y con lo que aprendió, y si no me lo paga mi jefe, pues yo, ¿por qué tendría por qué pagármelo? ¿No? No son tan responsables, no son tan comprometidos, no les quitan el sueño a los usuarios, pero las personas que se acercan a capacitarse y que además no solamente se acercan, sino una vez que se acercan ya no lo sueltan y ya nada más están pensando ahora qué curso voy a tomar y qué voy a tomar, qué voy a tomar, pues probablemente nos hable, como los datos que encontramos en la FES Iztacala, de personas que son comprometidas, que son responsables, pero también pues que son ansiosas y que pueden de pronto coquetear con este rasgo de dependencia, que es uno de los hallazgos que encontramos ahora, eh, porque, como decían en el chat, si el psicoterapeuta es ansioso, pues, ¿cuál es el peligro de ser ansioso? Pues que a veces va a subestimar su capacidad y que tal vez va a distorsionar su desempeño, que es como esta distorsión de la que habla David Burns, que me gusta muchísimo, todos los libros que él tiene de Editorial Paidós, en donde si le preguntamos a los psicólogos que son ansiosos, oye, del 0 al 10, ¿cómo calificas tu desempeño? Que tal vez sería una pregunta que también haríamos a alguien que tiene fobia social o que tiene alguna cuestión del aspecto ansioso, pues esos psicólogos tendrían un sesgo en donde se evaluarían al menos 2 puntos menos en comparación con este otro espectro impulsivo. Pensemos en el otro extremo del péndulo, el narcisista, que le diríamos, oye, ¿qué tan buena eres? Pues tal vez ella nos diría, no, hombre, yo soy lo máximo, ¿no? Suerte tienen los pacientes que yo los atiendo, pero eso no sería lo que diría, bueno, soy tan buena que ni cursos necesito en comparación con el club de los ansiosos que estarían. Ahora, entonces, Marshall Linehan ha tenido muchos muchas aportaciones en las últimas 2 décadas que han hecho mucho eco en la disciplina. Una que yo recupero, si bien no estoy de acuerdo con todo, ella dice, hay que asumir que tenemos que aceptar. Entonces, ser ansiosas o ser ansiosos, tener ese rasgo más dependiente, tiene una parte útil, porque les decía yo, soy muy responsable, soy comprometida. En el caso de la FES, más del 75% de los estudiantes salieron con rasgo obsesivo de la personalidad. Y claro que yo, si voy a ir con una odontóloga, pues, y me va a hacer una endodoncia o me va a hacer una obra mayor en mi boca, pues yo prefiero que sea del espectro obsesivo y ansioso a que sea del espectro impulsivo, porque voy a batallar más. Si voy a quien me haga cirugía plástica, pues también voy a querer un ojo obsesivo y un cerebro obsesivo y no un cerebro permisivo, ¿no? Entonces, y en psicoterapia, pues, ¿qué prefiero? Que me atienda alguien que tiene empatía excesiva, que a veces el costo que tiene que pagar en lo individual, pues es altos niveles de desgaste profesional, que a veces es hiperresponsable, que a veces, les decía yo, nadie le va a pagar las horas del sueño que de repente se van a ir de estar pensando en, especialmente, por ejemplo, nosotros, de si va a regresar el estudiante el lunes, no porque ya no quiere regresar a psicoterapia, sino porque ya no quiere vivir, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, porque este fue el inicio de un proyecto que puede ser mucho más amplio, si las personas que están acá no pudieron contestar el cuestionario, que nos ayudaran a contestarlo, aunque fuera de forma tardía, para que los datos que tenemos fueran mucho más representativos. Pero de entrada, pues lo que ustedes sospechaban es correcto, sin ser un número aplastante. Lo que nos planteamos como hipótesis parece ser que tiene cierta evidencia y que entonces el mercado de las personas que tomamos cursos, pues somos esas personas que estamos ansiosas, que estamos preocupadas, pero que también tenemos, cuando construyen su plan de autocuidado, estar abusados porque a veces distorsionamos nuestro autoconcepto y no somos tan chiquitos en comparación con otros que los vemos que son expertísimos y nunca los vamos a superar, pues tampoco estamos en esa brecha tan inalcanzable, porque no es así. Eh, Podríamos muchas de las veces dormir más tranquilos y más tranquilas. Podríamos, en vez de comprar un curso, si ya
tomé 3 o 4 cursos, la próxima inversión que tendría que hacer esa inversión va a ser en irme de fin de semana porque mi autocuidado es muy importante. Yo suelo ser muy ansioso, pero de repente me sobrecargo de aprendizaje que me da tranquilidad, me ayuda a dormir bien, pero también me puede ayudar a dormir bien. Exponerme a la incertidumbre, terapia de exposición, relajarme y llegar el lunes con lo que he aprendido hasta ahora. Y sin duda, buscar un espacio de supervisión tendría que ser, me parece, un consejo que todos podríamos y tendríamos que seguir. Entonces, pues para ser respetuosa del tiempo, a mí me gustaría mucho escucharles. Si alguien quisiera incluso compartirnos la experiencia de estar contestando el cuestionario, si alguien no ha podido, todavía tendremos tiempo y yo espero que no sea ni la primera ni la última vez que me inviten, para poder desarrollar, les decía yo, un modelo mucho más interesante sobre pues, qué nos pasa a nosotros como psicólogos y como psicólogas y cómo tenemos que, como lo hacemos con las personas a las que atendemos, cuidarnos, eh, conocernos a nosotros mismos y trabajar paralelamente las distorsiones que puede estar echando nuestro cerebro con singular alegría y que no son tan visibles como parecieran. Y bueno, agradecer muchísimo la invitación. Muchas gracias, doctora, muy gentil de su parte y como siempre, pues bueno, nos deja mucho conocimiento precisamente para nuestros colegas psicoterapeutas y pues bueno, hablamos de que verdaderamente es maravilloso poder escuchar de una experta como usted, que bueno, tiene mucha trayectoria y que incluso ha estado conociendo a la crema innata de nuestros, ¿cómo se llama? Pues profesores, ¿no? Nuestros científicos, el caso de la hija de Beck, ¿no? Entonces, oiga, ¿no me regalaría un poquito más de su experiencia con la hija de Beck? ¿Cómo la vivió? Pues fíjense que cuando yo fui al instituto, a mí me pareció, si ustedes sigan la página del Instituto Beck, porque tiene, una vez al año tiene becas, ahora tiene entrenamientos en español, en fin, a mí me tocó el entrenamiento avanzado, en donde estás 3 días y 3 días te da la clase ella y un día va Aaron Beck y ya, es la gozadera, ¿no? de ese día. Pero yo percibí que Judith es una persona que tiene marcada personalidad obsesiva, muy estructurada, súper mega ordenada, todo lo llevaba a la lógica, no muy cálida, pero, y también desde la perspectiva de lo familiar, pues me parecía que con ese papá estaba bien difícil diferenciarse. Entonces ella estudió en realidad para maestra de primaria primero y después en esta multidisciplina empezó a agarrar el caminito de la psicología y no había quien cachara el negocio. Entonces, ella es la heredera con los costos que tiene, que tuvo que dedicar el resto de su vida a eso, ¿no? Pero, y bueno, pues, sin duda una mujer muy brillante, ¿no? Muchas gracias. Oiga, y nada más, me gustaría mostrar la muestra que tenemos, si me lo permite, donde Sí. efectivamente se ve cómo aparece esta particularidad de obsesivo compulsivo, como estamos hablando de la pequeña muestra que, bueno, nuestros colegas nos hicieron favor de, pues de referir sus datos. Y se ve exactamente que, ahí está, sí se puede ver, sí, Sí, ¿verdad? sí. Ahí está la barra más alta, pues tiene que ver con obsesivo compulsivo, le sigue la parte esquizoide, después también exactamente igual, dependiente, pasivo agresivo, histriónico, ya después más pequeño, pues aparece la parte antisocial, narcisista, paranoide, límite, y bueno, ya más chiquita la parte de evitación, ¿no? Entonces, es muy interesante esto porque pues efectivamente pareciera que pues estamos dentro del proyecto que se percibe, ¿no? Que se dice. Así es. Entonces, se comportó como una muestra normal, siendo el obsesivo lo primero, predominantemente lo ansioso, pero si suman por clúster, pues otra vez el ansioso sale premiado, porque el esquizoide, ya cuando lo juntas con los otros, ya no salen los puntajes tan altos. Entonces, pues, ¿qué tendríamos que decir? Que así como en México y en el mundo, los trastornos de la ansiedad son muy frecuentes y la personalidad ansiosa, insegura, es a lo que hay que intentar diseñar intervenciones tempranas en las escuelas primarias,
pues también alguien diría que si vamos a poner una escuela de capacitación y de educación continua, tendríamos que también hacer un curso que hable sobre la autoestima de los psicoterapeutas. Y acá nos preguntan en el chat, acuérdense que, o bueno, creo que no lo dije, para poder diagnosticar un trastorno de la personalidad se requiere preferentemente un equipo multidisciplinario. Entonces, de ninguna manera podríamos afirmar que este pequeño instrumento sustituye a la entrevista estandarizada con instrumentos válidos y confiables y a la interconsulta con psiquiatría para que pudiéramos, y a veces hay que hacer entrevistas para informantes indirectos, ¿no? Porque también la personalidad nos pueden decir mucho las parejas, los familiares, en fin. Pero, entonces por eso a lo largo de la charla intenté distinguir entre un trastorno, un estilo o algunos rasgos. Entonces, acá no podemos afirmar que los y las psicólogas tienen trastorno de la personalidad obsesiva, sino como lo que observamos cuando hicimos la investigación en la FES, que es que tienen una tendencia a un estilo obsesivo y que tiene su parte súper útil. El capitalismo es muy feliz, culturalmente es el trastorno el trastorno, pero con los rasgos y el estilo más reforzado culturalmente, pero también, pues, sufrimos de sufrimos de más enojo, más frustración. Les digo, a veces nos llenamos de trabajo, nos da mucho miedo perder el control, en fin. Entonces, pues tal vez la siguiente charla, obviamente si aumentamos la muestra, tendremos datos más sólidos, podría ser describir cómo se expresa el rasgo o el estilo obsesivo en nuestro trabajo, ¿no? Pensemos ahí en alguna idea para el futuro. Claro, y bueno, pues muchas gracias. Yo sé que su tiempo es muy valioso y bueno, pues somos afortunados porque pues nos lo ha donado. Le agradecemos mucho su presencia. No sé, aquí hay otra pregunta de un compañero. Dice, ¿existen trastornos que sean incompatibles unos con otros? Fíjate que es una pregunta interesante porque incluso hay investigación que habla, les decía yo, y lo llevo a algo que no tiene ningún tipo de evidencia, pero así como cuando yo era jovencita había una revista y entonces me decía que si yo era Sagitario y mi ascendente era no sé qué, pues que yo cuando fuera a escoger pareja me fijara que fuera de no sé cuál. Sí existe evidencia que puede sostener que algunos trastornos son más frecuentes que se emparejen con otros y los puntajes suelen comportarse por clústeres, suelen, y nosotros lo hemos ido ahí. Ahorita estamos haciendo un análisis de correlaciones para ver si es verdad. Entonces, si sales alto en el rasgo obsesivo, suele, analizando en caso individual, pero también sí, pero les digo, necesitamos una muestra más grandota para ver cómo se comporta la variable, suele salir alto en los otros dos rasgos porque el clúster suele comportarse de manera bastante estable. Entonces, más bien, por eso hablamos del clúster C, que es el ansioso. Si sales alto en límite, pues eres del club más bien impulsivo. Es atípico, porque incluso si ustedes lo piensan, sería difícil que fueras ansioso e impulsivo al mismo tiempo, porque el ansioso es baja tolerancia al riesgo y el impulsivo es búsqueda de sensaciones. Entonces, ni teóricamente ni en lo empírico sería lógico pensar en eso. Entonces, nosotros qué hemos visto, que cuando salen altos por clúster, salen altos en el clúster C o en el A o en el B. Entonces, por eso, y a mí me gusta mucho más la hipótesis dimensional, que cuando alguien llega, pues puedo nada más enfocarme a lo límite, pero mejor me enfoco a la impulsividad como ese espectro que explica las dificultades que van a tener las personas de ese club. Y luego a la ansiedad y luego a esta parte extraña, ¿no? Que ya es más exquisita, ¿no? A mí me gusta un poquito más. Gracias, licenciada. Oiga, perdón, doctora, otra pregunta. Dice Montserrat García, el cuestionario me pareció interesante, había cuestiones que me parecían importantes, preguntas que leí y decía, no lo había pensado. Como psicoterapeutas, definitivamente es el autocuidado un pilar para nosotros, ya que para poder realizar una psicoterapia de calidad es importante estar bien con nosotros mismos.
porque en muchas ocasiones pueden ser aprensivos con los clientes o comparar sus vidas con los clientes. El comentario que hizo con 3 pacientes al día es para riesgo suicida o para pacientes en general. Pues Lourdes trabaja principalmente con pacientes que tienen problemas con la ideación suicida y todo lo demás del espectro. Pero en general yo sí también les diría, a mí me parece que nuestra disciplina es muy noble y intentar equilibrar con un poquito de clínica, con un poquito de grupo que son menos pesada la carga, si pueden un poco de docencia, eso siempre. Y a mí me encanta trabajar con niños y niñas. A mí eso me inyecta energía, me pone muy feliz. Entonces, siempre que puedo, atiendo niños, que a diferencia de los adultos que yo les digo que a veces siento que me chupan las ganas de vivir, los niños, a mí, al menos mi sistema inmune es muy feliz. Entonces, si bien no pueden no trabajar, porque dependemos muchos de eso y no tenemos o no tienen algunos otra fuente fija que les apoye, sí diversificar los servicios que podemos dar desde esta disciplina. Gracias, doctora. Nuestra colega Tania dice, ¿qué tan válido o ético es compartir con el paciente para empatizar alguna experiencia personal? Pues eso se ha discutido, siempre que sea útil y con mucho cuidado, se puede hacer. Entonces, yo he visto que, o cuando tuve maestros en la licenciatura de orientación psicodinámica, me llamaba mucho la atención porque además había una maestra que me dio clases un año entero y que siempre iba vestida igual y que un día salió el comentario de, oiga, eso tiene que ver con la formación que usted tiene, y ella nos dijo que sí, que desde la formación que ella tenía no podía compartir nada y que cuidaba todo al grado de que no variaba mucho su forma de vestir para que nada de eso distrajera a las personas a las que atendía y que empezaran a construirse una imagen o un imaginario de la persona del terapeuta, digamos, ¿no? Pero eh, en esta otra, en el team cognitivo, digamos, con cuidado, cuando sea en beneficio del proceso psicoterapéutico se puede hacer, pero siempre en el marco de que nosotros solemos intentar que las sesiones tengan una estructura, que tengan un objetivo y también estableciendo con mucha precaución los límites de no jugar un doble rol, ¿no? Porque no somos amigos, no somos compadres, eh, no nos escribimos entre semana, ni nos damos consejos, ni recetas, ni lo que me funcionó a mí te va a funcionar a ti, sino si el ejemplo es prudente y además detrás del ejemplo hay una explicación de lo cognitivo, entonces probablemente sería sí, adelante con el ejemplo. Gracias, doctora. Oiga, le vamos a hacer una pregunta que puede parecer reiterativa, pero yo creo que es importante. ¿Por qué el psicólogo tiene que tomar terapia psicológica? Pues un poco la idea es que si tenemos cerebro, tenemos personalidad. Eh, no hay un trabajo eh, parecido al nuestro en función de la cantidad de, yo digo, historias catastróficas a las que nos encontramos, desgaste y el aislamiento al que yo, por ejemplo, siempre les digo, pues yo en toda la mañana hablo con muchas personas y me encanta la atención a distancia porque pregunto, oye, ¿cómo está el clima en Hidalgo, en París? A veces me encanta que me enseñan el paisaje, que si está nevando, que si está... Entonces, pero lejos de eso, yo no es que me vaya a comer a las 11 de la mañana un refrigerio con alguien. Realmente mi contacto humano, cara a cara diariamente, es muy poquito. Entonces, ese aislamiento también puede hacer que ese cerebro sesgue, distorsione y esté en mayor riesgo de generar algunas cuestiones de salud mental. Y porque es muy ingenuo pensar que, como pensaría una persona del club narcisista, digamos,
que uno es objetivo todo el tiempo, que tiene todas las herramientas y que, pues, sobre todo el que estudió psicología y psicoterapia, a mí de repente me dicen, no, pues seguro tú, claro que lo sabes hacer, si tú atiendes a los que se quieren morir. Y yo les digo, parece como un supuesto lógico, si tú atiendes a las personas que tienen riesgo de suicidio, entonces tú estás súper sana. Y yo les digo, ¿cuánto tiempo traes para reestructurar ese pensamiento? Porque ese supuesto lógico no se sostiene, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Gracias, doctora. Oiga, y voy a hacerle otra pregunta que también es importante, ¿no? Porque pocas veces se habla de esto en las universidades. ¿Se vive bien trabajando como psicólogo en México? Pues yo creo que depende de muchos factores. A mí me recuerda la experiencia de cuando yo decidí estudiar psicología. Yo no vi que mi mamá pusiera cara de felicidad. Yo vi que dijo, híjole, pues yo afortunadamente antes estudié una carrera técnica y creo que sí me imaginaban en las islas de Ceú con un morral, con un novio o una pareja hippie, leyendo, feliz, pero probablemente no con buenos ingresos. Pero yo les digo que yo pues trabajo en la UNAM y cada vez que vamos a firmar la nómina, una de las personas que firma arriba de mí, y que yo veo rápidamente cuánto gana, pues he visto cifras de 6 ceros por quincena. Entonces digo, no es el ingreso que yo tengo, pero sí eh, como investigadores, como clínicos y diversificando esto que hacemos, eh, sin engolosinarnos, porque también el domingo yo hablé con alguien que de una experiencia muy dolorosa en el contexto de la pandemia, en donde también, pues el dinero luego es ahí un peligro, y era alguien que cobró mucha fama y que falleció y que manejaba cifras de 6 ceros mensuales, no de 5 ceros. Y de repente también hay gente que se puede engolosinar. Entonces, yo diría nada en demasía, siempre que no pierdas el objetivo de qué te hace feliz en la vida. Yo creo que trabajando sí puede uno tener una vida digna y acceder a ciertas comodidades y sobre todo cierta tranquilidad para los que no tenemos esa jubilación garantizada que tuvieron otras generaciones. Yo creo que es posible, pero sí hay que construir y sembrar mucho para que eso ocurra. Muchas gracias, doctora. Oiga, y ya no le vamos a quitar más de su tiempo porque ya está cansada, ya es noche y le agradecemos. Pero, ¿nos podría regalar alguna, cómo podemos decir, sugerencia para toda nuestra comunidad de estudiantes de psicología tecnológica? Sí, muchas gracias. Y sí, me tengo que ir porque mañana es fiesta mexicana en la escuela de mis hijos. Tengo reunión de investigadores, ya sabrán. Entonces, miren, yo a las personas con las que trabajo, pues les comparto estas cosas porque en verdad las realizo. Entonces, si ustedes voltean, les voy a enseñar, tengo un plato gigante de espinacas. Siempre que estoy dando consulta, voy a estar picoteando algo. Entonces, si lo biológico es primero y esta pirámide de Maslow, ¿no? De las necesidades básicas, a los que están estudiando psicología yo les diría, la psicoterapia es un viaje maravilloso y es un trabajo muy noble porque en verdad uno puede lograr cambiarle la vida a las personas y a las familias. Pero eh, yo estoy muy atenta a lo que, miren, no les miento, esta fue mi jarra de agua del día de hoy. Coman lo mejor que puedan, lo más fresco, porque el cerebro está hecho de lo que uno come y el corazón y las venas. Entonces, cuiden muchísimo su alimentación, hidrátense. Yo todos los días hago ejercicio, al menos 50 minutos, todos los días de toda mi vida, porque es el antidepresivo natural y el lubricante articular por donde lo vean. Dediquen al menos a un contacto social significativo a la semana, ríanse, estén con sus amigos, no nada más por mensajes, ¿no?
traten de dormir lo mejor posible, con mucho cuidado con los electrónicos, siempre, 2 horas antes de dormir, tengan mucho cuidado. Y pues yo soy una apasionada perdida. A mí cuando tomo un curso nuevo o cuando escucho una conferencia, cada conferencia para mí tiene al menos una idea, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay un grupo de personas a las que aprender nos parece muy reforzante. Entonces, si de algo les sirve eso, y si le tienen que dar prioridad a uno de esos, que no sea el trabajo, que sea todo lo demás. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo. De verdad estamos muy agradecidos a nombre del grupo de Hightech. Y bueno, a ver, alguien quiso un segundito. Adelante, colega, quien levantó la mano. ¿Quién fue? ¿Alguien iba a hacer un comentario? O se nos arrepintió. Pero bueno, a nombre de Hightech, muchas gracias. Y bueno, pues le tomaremos la palabra y en algún otro momento, pues también le invitaremos. A ver, alguien que levantó la mano, haga su comentario. Isabel Corona dice que muchas gracias. Pues por ahí también todos los demás compañeros están muy agradecidos. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias, doctora. Buenas noches y estamos en contacto. Al contrario.